Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, en la materia de ciencias naturales, toda esta semana estuvimos trabajando precisamente sobre los diferentes tipos de materiales. Encontramos, pues, a lo largo de la semana vimos lo de los líquidos, los sólidos, el día de ayer, y hoy vamos a ver exactamente los gases. Pues bueno, este tema ya lo habíamos visto un poco. De hecho, habíamos visto un ejemplo muy sencillo que era a través de cuando los estados del agua, por ejemplo, cuando era líquido, el agua y luego pasa a ser sólido y al último pasa a ser gaseoso y así lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito más de estas características que definen cada uno de estos estados. Entonces, este video más o menos es como un repaso, pero también es retomando un poco para que recordemos y veamos la diferencia entre lo que es un líquido, un sólido y un gaseoso. Pues bueno, un líquido, pues esos son como muy fáciles de distinguir porque son precisamente los que nosotros vemos o conocemos muy comúnmente, pero también son los sólidos y los gaseosos los que conocemos mucho, pero nosotros a lo mejor no sabíamos que se le llamaban por ese nombre. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos un poquito más de estas características que define cada estado. Pues bueno, vamos a empezar con los líquidos. Los líquidos pues cambian su forma y se adaptan al recipiente o al lugar en el que tú los pongas. Un ejemplo es si yo tengo una botella de agua y la vacío, por ejemplo, en un vaso porque me la quiero tomar, entonces ahí en la botella de agua tiene una forma, pero cuando yo lo paso al vaso, lo vacío, toma otra forma muy diferente. Entonces ahí es a lo que me refiero con esta primer característica, que va a cambiar su forma, ya no va a ser la forma de la botella, sino ahora va a ser a la forma del vaso, pero se van a adaptar muy fácilmente a estos diferentes tipos de recipientes o lugares en donde tú los pongas. La siguiente característica es que se pueden desplazar de un recipiente a otro. Es el mismo ejemplo de la botella. Yo lo tengo en una botella y luego lo paso a un vaso. Es muy fácil y se mueve pues de manera muy sencilla y muy fácil. Entonces el siguiente es que los líquidos son translúcidos. ¿Qué significa translúcidos? Es decir, que se puede es transparente, digamos de alguna manera, se puede visualizar. Un ejemplo es el agua, es transparente. Entonces vemos el refresco, que es un líquido, pues no es totalmente de un color y que yo lo ponga así y diga, ay, no puedo ver del otro lado, sino que a veces cuando yo pongo el agua o el refresco así en la luz, pues se transparenta, ¿no? Puedo ver de lo que hay a lo mejor como del otro lado. Otro ejemplo es el aceite. El aceite es un líquido. ¿Qué pasa cuando el aceite yo lo pongo así? Pues también se transparenta todo. Y así, entonces, esa es una característica de un líquido. Estas tres son las principales. Y ahora vamos con los sólidos. Los sólidos son los que trabajamos el día de ayer. Precisamente yo les había puesto una imagen de un salón de clases. Y a lo mejor, ¿por qué un salón de clases o qué materiales son los sólidos? Pues bueno, la principal característica de unos sólidos es que todos tienen forma y volumen definidos. No es como el líquido, que el líquido pues lo paso de un lugar a otro y se vuelve de una forma a otra. No, los sólidos no va a pasar eso, van a tener una forma única, no van a cambiar, se van a quedar así. A eso se refiere con definido. Y el volumen pues es el lugar que ocupa, igual con lo de la botella. Ocupa cierto volumen en la botella, pero cuando yo lo paso a otro va a cambiar. Y no va a pasar lo mismo con los sólidos. Ese se va a mantener y se va a quedar exactamente igual. Mantiene su forma, es lo que les mencionaba anteriormente, son duros, pero también hay materiales sólidos que también son frágiles. Algunos son moldeables, otros son estirables. De aquí viene precisamente de qué ejemplos podemos encontrar con sólidos, pues prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Puede ser un cuadro, una pared, una silla, una mesa, un pizarrón, porque de alguna manera es duro. ¿Qué pasa con los vidrios? Son frágiles. Si nosotros los tiramos o no sé, los apretamos muy fuerte o algo, se rompen.
De ahí a que son frágiles, pero el vidrio tiene una sola forma, tiene un solo volumen y cuando obviamente yo lo rompo pues va a cambiar, ya no va a tener la misma forma porque se rompió. Ahora, ¿a qué me refiero con materiales estirables? Por ejemplo, la plastilina, el, una liga, un globo, cuando yo lo estiro. Entonces, esos son materiales sólidos, son prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y como te decía, algunos son duros, algunos son frágiles, otros son moldeables, otros son estirables. Entonces por eso yo les había puesto un salón de clases porque ahí era prácticamente todo era sólido. Y pues ese era un ejemplo muy sencillo, pero lo que te digo, nosotros siempre los tenemos a nuestro alrededor, pero no sabemos que son sólidos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los gases? Los gases pueden pasar de un recipiente a otro ocupando todo el espacio disponible. Por ejemplo, nosotros inhalamos aire y exhalamos el dióxido de carbono. Eso lo vimos en los tipos de respiración. Es decir, que ahí hubo un intercambio de gases. Yo lo inhalo de una manera y lo voy a exhalar de otra manera. Ese es un tipo de gas, el aire. Y obviamente lo que yo expulso. Y otra que no tienen un volumen ni una forma definida. Es decir, que van a tener cualquier tipo de... no van a ser exactamente una forma, pero obviamente se hace en forma de gas. Y pues bueno, la última característica es que pasan de un lugar muy amplio, es decir, muy grande, a uno muy pequeño. Ahí es el mismo ejemplo pues del aire. ¿Qué pasa el aire cuando yo inflo un globo? Así en el exterior tengo un espacio muy amplio y cuando yo lo paso a un globo que va a ser un tamaño más pequeño, más reducido, pues se mueve de manera fácil. Yo lo inhalo y lo exhalo a través del globo. ¿O qué otros tipos de gases podemos encontrar? Pues bueno, otro es el gas con el que nuestros papás hacen la comida o nuestra familia hace la comida, que tenemos los tanques. Ese es otro tipo de gas y si te das cuenta no tiene una forma, no puedo decir, ay, el gas es así de esta forma, de rectangular o circular. No, sino que los gases se van a moldear de acuerdo al lugar o al recipiente en el que tú los pongas. Entonces ahí ya vimos otro ejemplo, el gas con el que hacemos la comida, el aire. Podemos encontrar otro tipo de gases que también los vemos muy comúnmente, pero ahorita son como los ejemplos más sencillos que te puedo dar. Y pues bueno, ya vimos las tres diferencias entre líquidos, sólidos y los gaseosos. Son muy fáciles, solamente que a veces nosotros no sabemos que eh, son ese estado o no sabíamos un poquito más sobre sus características. Y pues bueno, la actividad para el día de hoy va a ser precisamente, yo te voy a poner unas imágenes de diferentes tipos de materiales o cosas y tú vas a tener que ubicar ahí si es un sólido o un líquido o un gaseoso.